LGBT también entra aquí, que se habla poco de eso y es muy violentada, muy, ¿no? Y ellas, que pueden ser ellas trans, por ejemplo, son muertas más que las mujeres en general y no están incluidas en muchos protocolos. Entonces, yo creo que sí se ha avanzado muchísimo con estos programas de atención, pero debemos de seguirlo haciendo. Lo que decías acerca de los profesionistas, a veces sí, lo primero que le dice el profesionista, pero ¿por qué no te saliste antes? Bueno, pues porque no podía, porque no tenía los recursos emocionales para salir, porque no tenía un lugar seguro donde estar, porque no tengo familia, redes de apoyo social. A veces un comentario de ese tipo provoca que la mujer no regrese a la atención. ¿Cómo me vienes a decir por qué no te fuiste antes? Pero ya llegué, ¿no? Entonces mejor echarme porras porque ya llegué a tratamiento en lugar de estarme criticando por lo que no hice. Y sí, dar cuenta de la diversidad, muchas mujeres que, hablando de los determinantes sociales de la salud, que tienen prácticas religiosas donde el sometimiento de la mujer es todavía más favorecido. Poco se habla de eso en nuestro país y hay muchos grupos religiosos que son muy violentos con sus mujeres, pero como tenemos que respetar la libertad de culto, sí está bien, pero la vida está por encima de la libertad de culto, creo yo. Entonces, sí, sería buenísimo también, ahora que mencionaron lo de los cines de debate, la industria cinematográfica a veces presenta muchísimas películas que tienen una carga violenta muy fuerte, ¿no? Y muchos hombres la legitiman, ¿no? Y hay pocos espacios donde se pudiera prevenir justo con el cine de debate diciendo, bueno, lo que esta película pasó es ABCDFG, ¿no? Incluso cuando uno da clases con médicos y profesionistas, uno ve que esas creencias las tienen bien arraigadas, que no tiene que ver con que tengan doctorado y postdoctorado y X y Z, sino que todos tenemos que cuestionar la violencia que hemos recibido, la que podemos ejercer y el consumo, porque ahora hay cualquier cantidad de sustancias que esa combinación de alcohol y cocaína es muy, muy frecuente y si le agregan los tranquilizantes se complejiza todavía aún más. Y sí, los hombres tienen que aceptar, a querer o no, que su construcción de su masculinidad está atravesada por la violencia, pero que también ellos tienen derecho a la ternura, derecho al afecto, derecho a estar tranquilos, derecho a no estar violentando todos los días a otros hombres, otras mujeres, y a poderse divertir sin estar tomando. Entonces sí, yo creo que los hombres que se hagan cargo de ellos mismos y nosotros nos hacemos cargo de las mujeres. Sí, claro. Nada más en relación a esto último, yo creo que sí, que los hombres tendrán que trabajar lo suyo, que ahorita estamos muy ocupadas atendiendo a las mujeres, porque es la mayor población que está impactada por la violencia, ¿no? Y que creo que hemos adelantado mucho, digo, la lucha por los derechos o por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia lleva ya muchos años que hemos adelantado, pero también por lo menos en mi reflexión personal, con todo lo que he visto imagínense, yo en los 90 empecé con todo un trabajo en atención a víctimas, ¿no? Y mucho esta situación de lucha para prevenir la violencia contra las mujeres, y ahora lo que les decía hace un momento, el mayor número, el rango de edad donde está impactando la violencia en las mujeres, esas mujeres jóvenes, donde creeríamos nosotras, o por lo menos las de mi edad, que ya no tendría que suceder, ¿no? Porque ya hemos trabajado en eso, y sin embargo regresa. Entonces ahí lo que vemos es lo fuerte que están los mandatos patriarcales, ¿sí? Y que ha sido muy difícil romperlos, pero que vamos a romperlos. O sea, al final tendremos que hacerlo. ¿Por qué? Por el bien. Y no nada más ver por las mujeres, lo hacemos porque ahorita es la población vulnerable, pero es porque tenemos derecho a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces,
sí tendrán ellos que trabajar lo suyo, nosotros lo que nos toca por llegar a una igualdad de derechos. Eso es algo muy importante y que creemos que en el momento en que nos vivamos como una población, como seres humanos sintientes, hombres y mujeres, entonces, y que estemos en igualdad de derechos, creemos que entonces la violencia no será uno de los primeros recursos que utilicen para someter a la otra persona, porque estamos en igualdad. Muchísimas gracias. Entonces, me parece que, por ejemplo, ¿quería comentar algo? Ya, sí, gracias. Me parece que algo que ha establecido, por ejemplo, la OPS, la OMS, es justo empezar desde los primeros niveles de atención, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, las mujeres en ocasiones no llegan por situaciones de violencia, sino más bien por una situación física derivada de un evento de violencia. Y que ahí considero que es un buen punto para que no solamente les compete a cierto perfil de profesionales, sino creo que nos compete a todos y a todas. Y a todos, ¿no? En el sentido de que si llega una persona con una lesión o una mujer, pues se podría indagar no solamente en la cuestión física, sino qué derivó esa situación. Nos ha pasado, por ejemplo, aquí en la facultad, que en ocasiones hemos tenido la oportunidad de que el servicio médico no solo detecta por qué viene y se atiende, sino que en muchas ocasiones eso está en relación a una situación de violencia. Entonces creo que capacitarnos todos como profesionales de la salud creo que puede ser un buen punto. Y algo importante que mencionan es justo la prevención, ¿no? Y en algún artículo yo leía que, pues, ¿por dónde podríamos empezar, ¿no? Con prevenir la violencia hacia las mujeres, o más bien prevenir a quien perpetúa la violencia, es decir, en este caso a los hombres, que ha sido como también un debate que se pone sobre la mesa, en el sentido de que se menciona que se trabaja entonces como una parte preventiva. ¿Qué opinarían al respecto de estas comentarios que a veces se hacen, ¿no? Como con quién se tiene que iniciar para construir justamente esta igualdad sustantiva, que muchos comentan que debería más bien de empezarse a trabajar con los hombres, que es quienes son los generadores de la violencia, y no es que no con las mujeres, sino que ellos, dado que son el punto de ejercicio, pues con ellos serían con los que se tendría que trabajar. No sé si tuvieran algún comentario. Sí, de hecho nosotras pensamos que tiene que ser a la población en general. Si estamos hablando de constructos sociales, tiene que ser a la población en general, ¿no? Sin embargo, a veces es más complicado de lo que parece. Tenemos algunas intervenciones, por ejemplo, hasta a nivel de preprimaria, ¿no? Y es niños y niñas, hablando sobre sus derechos, por ejemplo. Lo que les decía que estamos haciendo a nivel de medias superiores con hombres y mujeres, o jóvenes y jóvenes, ¿no? Incluyendo a toda la diversidad. Nosotros no diferenciamos, son mujeres lesbianas, mujeres trans, son mujeres y las atendemos, ¿no? Porque tampoco podríamos estar todo el tiempo diciendo, bueno, al grupo de mujeres lesbianas, al grupo, no, es mujeres, son atendidas y se les enseña sus derechos desde ahí. Creemos que tiene que ser a todos y todas, para que pueda llegarse a la igualdad sustantiva. Sí, definitivamente tiene que ser, pero hay grupos de edad en donde es más difícil. Por ejemplo, en estas capacitaciones que hemos estado haciendo a nivel medio superior, es una intervención que nosotros le llamamos de larga data. O sea, no es nada más ir y dar una plática, ¿no? Era toda una capacitación, por eso le llamamos una capacitación de sensibilización, y se hace con los alumnos y alumnas y con el personal docente, que podía incluirse el personal administrativo, porque bien lo dice, a veces llegan y hacen, las estudiantes o los estudiantes llegan y hacen algún trámite administrativo, pero platican con la persona de que los está atendiendo y ahí surgen, entonces tendrían que saber qué hacer, cómo orientarlos. A lo mejor no es atenderlos, cómo orientarlos, hacia dónde dirigirlos, ¿no? Y por otro lado era con los padres y madres de familia. El grupo que más trabajo nos costó que pudiera reunirse, aun cuando había el designio de la dirección, de que se tenía que presentar, eran los profesores hombres, ¿sí? Las mujeres sí, como siempre andamos ahí viendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero los que menos sabía eran los hombres.
aun cuando todo el profesorado estaba invitado, ¿sí? Justo para que supieran. Algo que también quería comentar es, todo el personal de salud, incluida el área de psicología, tiene que apegarse a la NOM 046. Y en esa norma oficial, lo que dice es que cuando una persona que atiende a una mujer que ha vivido violencia, tiene que reportarla ante las autoridades. O sea, no es nada más el que, me dijo que la violaron, la voy a mandar y me deshago. No, hay que hacer una intervención. No voy a ir yo necesariamente, porque muchas piensan, ¿por qué voy a ir yo a denunciar? No, es dar vista a la autoridad de que hay un caso, y es la autoridad quien tiene que investigar. También es algo que tenemos que saber y que tenemos que ejercer, porque de otra manera se quedan casos ocultos, ¿no? Y el personal médico está obligado desde hace muchos años a reportar a la autoridad ministerial cuando llega una mujer, un niño, niña o adolescente que lo que está atendiéndole son lesiones que pueden estar relacionadas con la violencia, ¿no? Por ejemplo, y todos lo sabemos, parte de la situación de la violencia contra las niñas y niños es que a veces llegan por fracturas a los hospitales y los papás, mamás dicen, es que se cayó, ¿no? Es que estaba jugando, es que tuvo un accidente. Pero a la hora de hacer la revisión médica se dan cuenta que la lesión que tiene no tiene que ver con lo que dicen que pasó, ¿no? Entonces, eso el médico está obligado a reportarlo a la autoridad, ¿no? Eso es algo importante, igual a las personas adultas mayores, porque también es una población muy vulnerable. Tenemos muchas adultas mayores que han vivido violencia, ahí ya no por su pareja, sino por sus hijas e hijos, ¿no? Desde el abandono, mujeres que están totalmente abandonadas en la total indefensión y que los hijos e hijas no quieren saber nada de ellos, por las situaciones de vida que sean. Sin embargo, son mujeres que están viviendo una violencia muy, muy grave y que muy pocas veces se pone la mira en esos casos, ¿no? Eso se incrementa cuando es una persona adulta mayor, integrante de un pueblo indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos como haciendo combinaciones y sí es importante que, por eso es importante que el personal que tiene contacto con ellas lo reporte, se acerque para que le reciban la atención. A veces no es suficiente, quiero decir, hay muchos más casos que personas que nos dedicamos a la atención y a procurar atender estos casos, pero sí es importante que se reporten ante la autoridad para que se hagan las indagatorias necesarias, ¿no? Y creo que eso es lo que quería decir. Muchas gracias, doctora Marta. Quería comentar esto de si se debe de trabajar con los hombres primero. Eso, me acuerdo que hace como 15 años era un debate enorme, porque lo que estaba ocurriendo en algunos países, no tengo los datos exactamente de aquí de México, que todo el presupuesto etiquetado para la violencia, entonces querían quedárselo los hombres, entonces, bueno, y entonces descobijaban a los programas de atención de las mujeres. Sí, estoy de acuerdo que debe de ser universal, pero también es cierto que en el camino se mueren muchísimas más mujeres por la violencia que los varones. Entonces, yo no creo que tendría que ser 50-50, sino como 70 para las mujeres y 30 para los varones. No sé, eso yo creo que sería tema de un debate profundo, porque también los hombres tienen más recursos que las mujeres. Entonces, ¿por qué se tendría que invertir de por sí? Yo sí con la mano, si vemos a las secretarías de Estado, la mayoría son varones, los directores de las empresas, de los CEOs de todas las transnacionales son varones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sugiero que si hay poco presupuesto en nuestro país para muchísimas cosas urgentes, y yo sí creo que tendría que ser tema de un debate, de una discusión amplia, pero no solamente del gobierno, sino de la iniciativa privada, de las transnacionales y de todo, porque hay
financiadoras, por ejemplo, hubo una financiadora que era la mesa que daba dinero para proyectos para intervención de violencia y acá nadie lo dejaba por eso. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? Si hay dinero, ¿por qué no lo dejan llegar? ¿No? ¿Por qué no lo dejan? Porque no tenían incluidos a varones, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Son temas delicados, pero se tienen que mencionar. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. Y es el dinero para la atención, para la política, pero también es el dinero para la investigación y para muchas cosas que son importantes. Y sobre todo, también, yo creo que la sociedad civil se está bastante organizada cada vez más y hay que tener cercanía con estos grupos de personas que pueden tener los recursos pero no tienen la capacitación y nosotros a veces tenemos la capacitación pero no los recursos, entonces hay que hacer alianzas, eso tenemos que aprender, yo creo que todos los mexicanos a dejarnos de pelear entre nosotros y hacer alianzas pues, para el bienestar de toda la gente. Y en este tema mi opinión personal es que siga habiendo recursos para las mujeres, sí para los hombres, pero que también se pongan las pilas. No descobijaría a ningún programa de mujeres por el momento, para cómo estamos. Okay. Nada más complementar un poco este punto, yo también creo que sería un debate enorme, pero creo que lo importante es hacer acciones, ¿no? En torno a esta prevención, y yo me quedo mucho preguntándome, ¿no? ¿Qué contenidos debería tener esa prevención, ¿no? ¿Desde dónde comenzar? No pienso mucho en intervenciones en edades tempranas, ¿no? Hay todo un panorama que hacer y pienso en prevención basada en evidencia, ¿no? Es decir, desde acá en la universidad, en los institutos, tenemos mucha chamba para evaluar esas intervenciones, ver cuál es el impacto, ¿no? Y empezar a implementar aquellas acciones que pues, nos están diciendo por acá es o por acá tal vez no es la forma de llegar, ¿no? Y creo que es bueno empezar con estas acciones y combinar y sumar esfuerzos, ¿no? Dentro de cada una de las instituciones. Bueno, en ese tenor es que hasta el 2018 quien atendía los casos de mujeres era el Instituto de las Mujeres del entonces Distrito Federal. A partir de esta administración se eleva a rango de secretaría justo para que se implementen otro tipo de políticas públicas. Y como les decía, en el 2019 también se decreta la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. A partir de ahí hay diferentes acciones de prevención que se hicieron, derivado de un diagnóstico y el cual también tiene indicadores, justo para que veamos, y además la Ciudad de México es la única que le da seguimiento a la alerta de violencia contra las mujeres y que mes con mes da un informe de los avances. Lo decía un poco porque es más que la atención a los hombres o a las mujeres, es movilidad, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en transporte, ¿no? En donde se veía que, por ejemplo, nos decían hace algún tiempo, las corridas de autobuses que hay en la Ciudad de México se ponían más en las horas pico. En las horas pico, a lo mejor en lugar de haber 3 autobuses para una línea, había 6. Y lo que se veía era más, la mayoría de las personas que lo abordaban son hombres, ¿no? Y en las horas intermedias había menos corridas, se tenía que esperar uno más, en lugar de esperar 15 minutos el autobús, se tenía que esperar hasta media hora. Pero era la hora en que las mujeres se trasladan para ir por los hijos a la escuela, para ir a llevarlos a las clases de no sé qué, en fin, ¿no? Y entonces es también poner atención en eso, en la movilidad de las mujeres, ¿no? Pero también hacer espacios y lo que le hemos llamado senderos seguros, que tengan más iluminación, que también en un momento dado decían, sí, es que sí tiene luminarias, pero lo que veíamos desde la Secretaría de las Mujeres es que esas luminarias a donde alumbraban era hacia el arroyo vehicular, no hacia las banquetas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por dónde transitan las mujeres? Por las banquetas, ¿no?
las que van caminando. Entonces, ¿era seguro para las que van a transitar por la banqueta o no? Pues no, era seguro para las que conducían. Ese tipo de cosas las hemos estado viendo, igual que en muchos espacios decían, bueno, es que al principio era, pues se ve muy lindo si le ponen adoquín, ¿no? Ah, pues sí, está muy lindo. ¿Y las que usan tacones? ¿Cuántas se han quedado atoradas ahí? Entonces, si tienes que caminar rápido, pues ya se te atoró el tacón. Pero además, si llevas a un niño, niña o una adulta mayor en silla de ruedas o andadera, veías que todo el tiempo le va, ¿no? Vibrando y pegando. Entonces, ¿es seguro? ¿No es seguro? ¿Puedes caminar? ¿Puedes transitar rápidamente? Entonces, ese tipo de políticas también están en relación a, con una mirada, y se tuvo que hacer así, e impregnar esa parte, con una mirada de protección a las mujeres. Las que transitan esas calles, recorren con andaderas o con carreolas, con sillas de ruedas, muchas son las mujeres. Incluso a lo mejor no eso, pero van con sus bolsas del mandado, sus carritos del mandado, y se les atoraba. Entonces es una mirada, a eso nos referimos con una perspectiva de género. O sea, no nada más ver que se necesita iluminación, sino que también hay una población en específico que ahorita, como bien lo decía la doctora, tenemos que voltear a ver la protección de las mujeres. Y no es dejar de lado a una parte, es en este momento histórico, lo que se necesita es elevar el acceso a los derechos de las mujeres al nivel en el que están el de los hombres. En el momento en que estén en el mismo, pues ya se tendrá que hacer otro tipo de políticas porque ya hay igualdad. Ahorita no la hay. A eso se llama que hay acciones afirmativas. Va a haber acciones afirmativas en tanto no haya igualdad. Esto pasa con, lo vimos también, estuvimos mucho en esta parte de movilidad, con los vagones del metro, los que son exclusivos para mujeres, ¿no? Es una acción afirmativa. Esperaríamos que se quite en algún momento cuando los hombres respeten a las mujeres y puedan estar en el mismo vagón sin que las estén, ¿sí? Manoseando, arrimándosele o agrediéndolas de cualquier manera. Entonces, hasta que no se garantice que hay esa parte, pues se van a seguir implementando políticas públicas a favor de las mujeres hasta que se llegue a una igualdad, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante, el que muchas de las acciones que a veces son cuestionadas por los hombres, ¿por qué nada más para las mujeres? Porque ahorita todavía estamos en desventaja en relación a los derechos de los hombres. Así es, y que justamente, ¿no? Creo que nos permea mucho de los comentarios de los hombres hacia las mujeres, perdiendo esta perspectiva de la igualdad de género, ¿no? Yo he escuchado también, por ejemplo, que una vez me comentaban que por qué tendrían que ser las toallas sanitarias sin impuesto cuando el impuesto también lo pago, ¿no? Entonces como que no quedan muy claras las políticas de igualdad y de perspectiva de género cuando las hablamos así, ¿no? Y en relación un poco también a lo que ocurre con el consumo del alcohol, ¿no? ¿Qué consideran que podría apoyar en las políticas públicas? Es decir, por ejemplo, sabemos que hay algunas políticas en tabaco, ¿no? Donde hay cero publicidad, ¿no? Donde, por ejemplo, no hay comerciales, donde, por ejemplo, hay espacios libres de humo de tabaco, ¿no? O, por ejemplo, donde los impuestos al tabaco, ¿no? Son una cuestión que también se trabaja para justamente reducir la prevalencia del consumo. Pero en este caso consideran que podría haber políticas en el caso del alcohol que no las hay y que eso permee a una disminución de la violencia. Digo, ya vimos que este ejercicio de poder es diverso y no solamente hay una causa, pero consideran que algunas políticas que se puedan establecer en el caso del consumo del alcohol puedan ser viables. Por ejemplo, en el caso de algunos conciertos, ¿no? Donde sabemos que, o en el estadio, por ejemplo, que el consumo pues es muy normalizado también, consideran que el emplear algunas políticas públicas en específico para el alcohol tenga un impacto en las cuestiones de violencia. Bueno, yo participé en un comité de políticas de alcohol justo de la Organización Mundial de la Salud y lo que vimos es que sí, si se prohíben ciertos consumos en ciertos espacios, sí se puede disminuir la violencia. Acá en los estadios se vende alcohol, se venden cervezas, ¿no? O en los
En los descansos la gente se sale a beber y luego se mete, y luego suceden todas esas desgracias que han sucedido en los estadios, de tanta violencia, de problemas entre las porras y violencias como la que hubo en Querétaro, que estuvo espantosa, etc. El problema es que las políticas sí existen aquí en nuestro país, pero no se llevan a cabo. Una tan simple de que dice que no debe de haber un expendio de alcohol, una cantina, un lugar donde se venda alcohol cerca de las escuelas, y a veces en las escuelas de ahí enfrente están dos cantinas, hay espacios en que les dan para todos los chavos que se van en las secundarias y las prepas de pinta y revistas cerca del instituto, que hay lugares donde son billares y les dan de tomar desde las 11 de la mañana y quien los regula, nadie los puede ir a sacar de ahí, todos los chavos se regresan a la escuela, por ahí de las 12 de la tarde cuando va la mamá ya están todos alcoholizados, o sea, ¿dónde está ese control de no vender el alcohol a los menores? En muchos países los puntos de venta están disminuidos, o sea que son los menos. Aquí hay puntos de venta de alcohol cada 10 metros y que abren las 24 horas y se supone que no deberían de hacerlo. La ventanita, los patios, las casas donde venden bebidas preparadas que se las dan en bolsita con popote, nadie regula eso. Y si además tomamos en cuenta que de todo el alcohol que se consumó, una parte importante que se consume es alcohol ilegal, que dice que es alcohol que no pasó por la revisión de toda la Secretaría de Salud y no cumple con los estándares mínimos para que no sea tóxico para el consumo, y mucha gente se muere por consumir ese tipo de alcohol. Pues yo sí creo que la letra ahí está, y si se ha trabajado, bueno, la gente que se dedica a esas áreas, sí hay una reglamentación, pero no se cumple. Y también yo creo que debería de haber algunos, aunque me digan que soy medio intolerante, espacios libres de alcohol para los menores, porque muchas veces que es que un restaurante familiar y están en la mesa de al lado un montón de gente embriagándose, diciendo majaderías, peladas, y ahí están los niños. Eso también es una pedagogía de cómo me tengo que comportar yo cuando sea grande y cómo consumo y cómo se debe de hacer. Yo digo, debería de haber al menos un chance, así como antes había espacios de fumar y no fumar, que las familias tengan ni siquiera una mesa donde no estén consumiendo alcohol, ¿no? Al menos, pero pues eso no hay. Pues el alcohol está en todas las partes de nuestra vida, en todos los espacios. Al menos en las instituciones públicas ya está prohibido hacer brindis, ya no se consume alcohol dentro de las instituciones, eso me parece muy bien. Y así debería de generalizarse algunos espacios donde el alcohol no debe de ser una práctica cotidiana. Tampoco se puede llegar al extremo, como pasó con la participante de Irán, que el consumo de alcohol dicen que está prohibido, pues si no hay alcohol en las calles, y no hay expendios y no hay nada, pero en las casas sí hay. Y no sé lo que pasa en esos países donde cero tolerancia al exterior hacia el interior de los hogares, los hombres se embriagan dentro de la casa y la violencia es altísima. Entonces hay que encontrar el punto medio entre no llegar a la prohibición, porque la prohibición nos genera más consumo, pero tampoco tanta permisividad social, y yo creo que el tema es cómo llevar a cabo el cumplimiento de las leyes que ya existen y frenarle los espacios en que la industria del alcohol es la que toma las decisiones, porque ese es un problema a nivel mundial. En muchos países todavía se permite que en las camisetas de los jugadores de fútbol, de tenis o lo que sea digan la causa Bosch financió esto, pues ¿cómo? Como deporte y el consumo de alcohol es como un sinsentido, ¿no? Yo sí creo que tenemos todo porque hay buena legislación en nuestro país. Lo que hay que hacer es llevar a cumplir esas leyes y ponerle, entiendo que la industria de alcohol le da empleo a una cantidad impresionante de personas y que el gobierno recibe mucho dinero de los impuestos que le cobran, pero lo tienen que hacer. Creo sí, como de muchas cuestiones buenas a lo mejor, pero debe de ser una industria, como le dicen algunas, no contaminante, pues aquí nos contaminan sus prácticas de venta que dañan a la población joven y dañan a las familias.
Bueno, creo que es bien importante esto, ¿no? De poner en marcha dispositivos que nos permitan monitorear el cumplimiento de estas políticas, ¿no? Y que aparte estas políticas y leyes no son tan homogéneas, ¿no? Porque hay estados que tienen ciertas leyes, hay otros estados que no lo ven como un error, ¿no? Y creo que todavía falta implementar más cuestiones, ¿no? Hay varias cuestiones que se están viendo sobre el etiquetado, ¿no? Ahora de las bebidas alcohólicas, el cómo en estas tiendas de los Oxxos, ¿no? No sé si se han dado cuenta que pues está el refrigerador y con los colores más llamativos, azules, naranjas, y es lo primero que vemos a la entrada y que aparte queda a la vista de muchos de nuestros niños, ¿no? Y hablando justo de esas leyes que hay sobre la venta de alcohol a menores, pues voltear a ver nuestros hogares, ¿no? Debería de haber esa ley, ¿no? Que pueda como reforzar un poquito más el ¿qué pasa si yo, papá, te doy a ti alcohol que apenas tienes 13 años, ¿no? Al contrario, aquí en México impera el dicho de mejor aquí en mi casa que se ponga mal a que allá afuera le vaya a pasar algo, ¿no? Siendo que yo estoy también siendo facilitador de un recurso que va a atentar contra su salud física, ¿no? Porque hablamos de un desarrollo cerebral. Entonces creo que hay todavía mucho que hacer, pero sobre todo creo que es reforzar los métodos de vigilancia, de cumplimiento de estas leyes que ya se han estado implementando. Bueno, yo creo que sí es algo importante establecer políticas, ¿no? No solo para el consumo, sino también con perspectiva de género, como decía Claudia, ¿no? De tal forma que estas campañas que se realizan también alcohol tenga este componente de lo que decía la doctora Marta, es decir, de no asociarlo con las masculinidades, ¿no? Y por el contrario con esta situación como del perfil hacia las mujeres en cuestión del consumo del alcohol, que al final sí impacta, ¿no? Sí impacta en la violencia, que no es lo único, ya Claudia nos comentaba, creo que también una serie de cuestiones que permean sobre la violencia y el alcohol no es el único caso, ¿no? Y sabemos también que donde más se ejerce violencia es justamente en el hogar, ¿no? Esta violencia de parejas, donde es más frecuente, ¿no? Donde incluso se vive diario, ¿no? Y estas también repercusiones que tienen a la salud mental, creo que es como un todo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en el primer conversatorio que si bien ahorita el conversatorio es de alcohol, pero eso no quiere decir que solo sea alcohol, sabemos que hay otras sustancias que también están inmersas y que para este ejercicio de poder no solamente es el consumo, sino una serie de situaciones estructurales, ¿no? Y de un sistema pues patriarcal el cual tenemos que seguir pues tirando, ¿no? En ese sentido pues quisiera más bien aprovechar a dar la palabra si tienen alguna cuestión. Vemos aquí pues también algunos jóvenes, ¿no? Que están presentes, que sería bueno también el poder que realicen preguntas, sobre todo ustedes que también quizá están en estos contextos y que pues aprovechar a las expertas doctoras que tenemos en este momento. Entonces no sé si alguien quiera realizar alguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle sobre la cuestión de la perspectiva de género, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque tan solo, al menos a mí, yo vengo del trabajo social y en una carrera donde al menos el 80% de la población son mujeres, las personas que son varones ahí, muchas no se interesan por el tema porque piensan que es un tema específico para mujeres. Entonces a mí me gustaría saber en este tema qué estrategias se podrían implementar justamente para sesgar esta perspectiva de que el tema de perspectiva de género es exclusivamente para mujeres. Gracias. Bueno, sí, yo creo que cuando empezamos a estudiar y a leer sobre género, sabemos que no es específicamente para mujeres. Estamos hablando de género masculino o femenino, ¿no?
Hablamos de perspectiva porque requiere una mirada específica, es una herramienta que nos ayuda a mirar específicamente y a darle desde una parte teórica, pero también de convicción, a darle un entendimiento diferente a las problemáticas sociales. Por ejemplo, esto que hemos estado hablando, podríamos decir, generalizar y decir todas y todos, o todos, como normalmente se maneja, consumimos alcohol en algún momento, ¿no? Entonces es un problema de todos. Sin embargo, ahorita que hemos estado poniendo el ojo sobre eso y con esta mirada en particular nos damos cuenta que es diferente para los hombres, tanto el consumo como las consecuencias, como para las mujeres, ¿no? Y en las mujeres se requiere un análisis para su atención diferente al que se haría para los hombres. Eso es la perspectiva, es tener una mirada diferente, no meterlos en el todo, porque lo que ha hecho eso es que, no sé si sea la expresión, pero lo voy a decir de esta manera, como que se absorbe otra vez las problemáticas que han vivido las mujeres desde una visión muy patriarcal y volvemos a violar los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, insisto, no es nada más ver por la... Lo dice primero como si nos insultara, ¿no? Y no es un insulto, para mí por lo menos es una forma de ver las cosas y además de vivirlas, y es para en un momento dado contribuir desde donde estoy yo parada en la igualdad de derechos, ¿no? Y es esa parte de verlo, y no es estar en contra de los hombres, es saber que hay conductas que han sido históricamente introyectadas por los hombres que ponen en riesgo a las mujeres, y que las mujeres tenemos que hacer algo, porque algo que la máxima expresión de la violencia contra las mujeres es el feminicidio, ¿no? Y tenemos que hacer algo porque hay muertes de mujeres por las conductas y por las creencias de los hombres. Entonces se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces es más bien invitarlos a que podamos leer, podamos verlo. Creo que mucho se quedó en una época en que el feminismo era radical, y todavía lo hay en algunos, ¿verdad? Radical, y es todo contra los hombres. Pero eso ya ha sido, ya hemos avanzado en eso, ya no es así, y es tener una mirada muy particular y verlo para poder tener también o buscar alternativas, insisto, para llegar a la igualdad de derechos. Gracias. Yo nada más agregaría que, como dice la colega, es una cuestión de ver la realidad social de otra forma, y también es asunto de los varones. Mi pregunta que siempre me es, ¿no? A los hombres también los matan todos los días, otros hombres los matan a ellos. Yo no sé si les gusta que eso ocurra. Muchos hombres jóvenes se mueren todos los días en nuestro país y en todos lados del mundo, y los hombres no se molestan por eso. Entonces, yo creo que hay que cuestionar si de verdad la forma en cómo vivimos, ese es el cuestionamiento que dice la colega de lo patriarcal, ¿a quién beneficia? A las mujeres ciertamente, ¿no? Pero si lo piensas fríamente, a los hombres tampoco. Son la carne de cañón de las guerras, en los problemas sociales que tenemos en el país, de los narcos, de los desaparecidos, hay montones de tumbas que son de hombres, ¿no? Los hombres también son asaltados en la calle, también son muertos, también son violados, pero pareciera como que no les preocupa. Y en ciertas áreas de la vida, los riesgos para los hombres son mayores, los homicidios, ¿no? También si juntas las estadísticas que el Instituto Nacional de Salud Pública y de hombres y mujeres, sí, los feminicidios son terribles, es un problema horrible, pero los hombres se mueren en lesiones, en homicidios generalmente muy violentos por otros hombres. Las mujeres no andamos matando hombres, eso es cierto, y esa es una desigualdad. Entonces, no se trata de que nos matemos entre todos, sino que reflexionemos cada quien en lo que le toca, si eso que ocurre con los varones en realidad les brinda un cierto bienestar. Yo creo que no.
Yo creo que nada más me gustaría agregar a mí que sí hay que seguir trabajando con los sesgos de género, ¿no? Creo que dices algo importante. Generalmente un sesgo de género es atribuirle a la mujer los espacios de cuidado, ¿no? Y que generalmente, por ejemplo, carreras como de enfermería, nuestra propia carrera de psicología, ¿no? Está como muy orientada hacia un sesgo que solo sería para las mujeres. Entonces hay que seguir impulsando en que todas las carreras pueden ser para hombres y mujeres, ¿no? Y las ingenierías, las físicas, etcétera, como que las ciencias más duras se le atribuye un sesgo de género hacia los hombres. Entonces hay que seguir impulsando en que todas las carreras, ¿no?, son para hombres y para mujeres, y que todos tenemos esa capacidad de meternos a cualquier carrera y no solo a las mujeres nos corresponde un espacio de cuidado. Hace un momento la doctora decía, pues en ocasiones cuando tenemos a una persona a cuidado, un niño, niña, una persona con una situación de salud que tiene que ser cuidado, se le atribuye el cuidado hacia las mujeres, ¿no? Y que en muchas ocasiones el mismo consumo de la pareja, como en el alcohol, el cuidado también es hacia las mujeres. Entonces sí hay que seguir trabajando con esos sesgos de género que imposibilitan la apertura hacia la igualdad incluso entre las carreras, ¿no? Entonces me parece que tu pregunta es como muy importante también. Entonces creo que había otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahorita escuchando como parte del conversatorio, como tal, escuché la propuesta que hacía mención sobre una autonomía más como económica, más emocional, como por parte de la mujer, eso por un lado, pero por otro también, al principio de los conversatorios que estábamos teniendo del alcohol, uno de los datos que nos daban era que se ha visto una alza en el consumo de la población adolescente, pero en mujeres. Entonces, la pregunta va relacionada más hacia... bueno, y también por otro lado, se ha visto que en diferentes artículos pues mencionan esta parte de la detección temprana y la importancia de que tiene pues esta parte, ¿no? Ahora, la pregunta sí va como más enfocada a qué podemos hacer en el día de hoy para poder como comenzar a intervenir sobre este tipo de problemática que hay. Sí, es cierto que las mujeres jóvenes ahora están bebiendo más que en las generaciones anteriores, ¿no? Mucho más en comparación con la mía, al menos. Lo que estas mujeres no saben es que la biología sí hace una diferencia entre hombres y mujeres por el consumo de alcohol. Si un hombre joven bebe a la par que una mujer joven las mismas cantidades, la mujer va a desarrollar más rápidamente, en menos tiempo, problemas de salud más graves. En México se mueren más mujeres por cirrosis ligadas al alcohol que los varones por cantidades menores. ¿Por qué? Porque biológicamente somos distintas y distintos con los hombres. Entonces, el alcohol afecta de manera diferencial a la mujer. Las mismas cantidades hacen que una mujer se embriague más rápidamente. Y eso las mujeres, la mayor parte de las mujeres no lo saben. Yo puedo entender que como una cuestión de autonomía digan, tengo derecho a beber, bueno, pues si vas a beber, entonces problemas de corazón más rápidamente, tu sistema hormonal se va a ver modificado, y si es una mujer que tiene entre 40 y 60 años, le va a dar cáncer más rápidamente y cirrosis hepática. Entonces, eso no lo podemos negar, la biología es distinta. Los hombres procesan el alcohol de manera diferente. Y entonces el que una mujer se tome 3 copas son suficientes, y un hombre va a decir, es que nosotros aguantamos y podemos beber hasta 6, pues tampoco se trata de eso. Si vas a beber, hazlo con responsabilidad. Y se supone que un hombre no debería de beber más de 4 copas por ocasión de consumo y no más de una copa por cada hora que va a estar consumiendo. Y la mujer, su límite son 3. Y eso, suponiendo que estuviera sana, que no tenga y que no esté embarazada, porque los hombres no se embarazan. Y esa es otra de las políticas que se me olvidó mencionar. La industria de alcohol no ha puesto en ninguna sola botella que el alcohol causa daños en la mujer que está embarazada y en el bebé que él puede estar esperando. Daños severos. Hay un síndrome de alcoholismo fetal
que eso no se le va a quitar nunca. Y otros daños que puede causar son síndromes físicos, de alteraciones físicas, del desarrollo que no se van a manifestar hasta los 7 años. Está ligado a la expresión de trastornos como el Asperger, el de déficit de atención, un montón de trastornos que se pueden prevenir si la mamá no consume. Pero hoy hasta la fecha hay médicos que le dicen a la mujer, ay, tómese de vez en cuando una cervecita para que usted tenga leche cuando nazca su bebé, por favor. Otra práctica que es muy común en muchas zonas rurales es que las mujeres beben cerveza para tener leche. Lo que no saben es que al consumir eso, el bebé está consumiendo el alcohol también y dicen, es que se duerme luego, pues sí, porque su bebé está alcoholizado, señor, ¿y quién se los dice? Nadie. Entonces, sí, yo creo que es mejor la educación para prevenir que después tratar de resolver. Un dato que cuando yo lo conocí me impactó, que el consumo de alcohol en las mujeres en edad reproductiva es la principal causa de retraso mental en los niños en México. Entonces el consumo no es tan bajo. Y tenemos que entender que quieres reproducir, ser responsable en la reproducción. Y también antes se pensaba que el consumo de alcohol de los varones tampoco afectaba al producto, y sí afecta. Luego entonces, hombres y mujeres tienen que ser responsables cuando quieren tener un bebé, porque si no también es una violencia el que yo esté embarazada y esté bebiendo, estoy dañando al producto. Y otro dato que es importante es que los hombres, conozco pocos estudios, a lo mejor la colega conoce más, cuando las mujeres están embarazadas es cuando más las maltratan, más le pegan. Hay una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública, hicieron un seguimiento de las mujeres embarazadas y resulta que yo creo que tiene que ver con que la mujer está más indefensa, entonces alcoholizan y le pegan sobre todo al vientre de la madre que está esperando al bebé. O sea, ¿por qué nadie tendría que llegar a este mundo con ese antecedente, ¿no? Entonces, sí, habría que hacer más campañas de prevención y obligar a la industria del alcohol a ponerles esas etiquetas de que no hay ningún nivel de consumo seguro para una mujer. Estás embarazada, no puedes tomar, nada es nada, porque no se sabe qué cantidad puede causar malformaciones en el producto y problemas a largo plazo. Entonces sí, la detección, la educación, la prevención. Bueno, pensando en esta pregunta que hacía sobre qué onda, por qué está aumentando el consumo de estas mujeres, a mí me parece que pues nuevamente es multifactorial, pero hay un factor bien importante ahorita, ¿no?, que tiene que ver con esta publicidad. Hay un concepto que se llama pink alcohol, ¿no?, que tiene que ver mucho con, no sé si han ido al supermercado, al Oxxo, y hay bebidas color rosa, ¿no? Es toda una industria que está apostando en eso, ¿no? Incluso yo ahorita he empezado a revisar algunos contenidos donde ahora, por ejemplo, se implementa para muchas chicas de estatus económico alto una cita con el ginecólogo que te incluye una cata de vinos con tus amigas, ¿no? Dice, lleva 5 amigas, nosotros proveemos una botella de vino rosado, va a haber ciertos bocadillos, ¿no?, por ejemplo, y que pareciera o se pintaría como algo atractivo para ellas, ¿no? Como pues es que el alcohol me va a ayudar a reducir los nervios ante una revisión ginecológica que para muchas mujeres, por supuesto, que representa uno de los estresores más grandes, ¿no? O una serie de mensajes en TikTok que van como afianzados hacia, ay, mira, ya tuviste una semana muy pesada, trabajaste mucho, ¿qué te mereces? Esta marca de cervezas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, creo que qué tanta autonomía es de la mujer para consumir más versus a qué tanto el sistema está permeando ahora esa generación de expectativas positivas hacia el consumo de alcohol, ¿no? Digo, creo que esa es una de las cuestiones que puede estar como asociada y pues, ¿qué hacemos?
hay que empezar y seguir implementando acciones de prevención y de decir, bueno, estas expectativas, ¿por qué se formaron? ¿Qué creencias tengo acerca del consumo y de los riesgos asociados, por supuesto? ¿No? Porque no nada más quedan los riesgos del embarazo. Por ejemplo, yo hice un estudio donde vimos qué tanto afectaba el que mamá consumiera versus papá consumiera, y qué sucede, que cuando mamá consume hay mucho efecto, pero porque la mamá es la que cuida, la que está pendiente, y si se alcoholiza y no supervisa como tal, pues vienen más consecuencias, versus a un papá que nunca está presente en la supervisión y que pues no va a tener como tanto efecto, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de este tema. Ahorita, nada más para cerrar, queremos concluir esta parte. Esto que han estado comentando las colegas es la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, el ver qué efecto causa el que una mamá consuma a un papá, es tener esa mirada, no generalizar. Y yo creo que algo que tendríamos que hablar y que nos llevaría mucho tiempo es el concepto de autonomía, porque lo están asociando a libertad, a que decir igualdad, y no es eso, va más allá de eso, ¿sí? Porque implica un conocimiento de mí como persona, el saber qué quiero y hacia dónde voy. Entonces implicaría saber qué efectos tiene en mí el alcohol, por ejemplo, o qué puedo tolerar o no de otra persona si me está agrediendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces va más allá de eso, va más allá de decir, soy una persona que trabaja y que tiene dinero y voy a hacer lo que quiera con mi dinero. Sí, cuando tienes, le llamamos el hedonismo de corto alcance, ¿no? Lo utilizas en el momento, ¿no? Y te lo tomas, pero a futuro, ¿qué? Entonces la autonomía va más allá de el pensar, el ser libre de decisiones. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero para mí? ¿Sí? Y yo creo que eso tendríamos que verlo, no equipararlo a decir tengo la libertad de... y es un concepto que se ha estado trabajando mucho. Antes se le llamaba empoderamiento, ¿no? Decían, vamos a empoderar a las mujeres, y empoderarlas sin tener un cimiento claro de quién son y dónde están, lo que implicaba era mucha confrontación. Entonces, ahora hablamos de un concepto que es la autonomía, y la autonomía en la toma de decisiones, la autonomía económica y la autonomía física, ¿sí? Y que todo eso habla de una autonomía como persona. Entonces sí creo que tendríamos que hablar más a fondo del tema para que no lo equiparemos a, pues tengo la libertad, y que además se ha utilizado mucho, ¿no? Soy igual que los hombres, entonces hago lo mismo. Y como bien dice la doctora, tenemos igualdad de derechos, pero biológicamente no somos iguales. Y hay quienes decimos afortunadamente, ¿no? Pero tenemos que ver y conocer en qué somos diferentes, cómo impacta el alcohol, ya no lo dijeron, en las mujeres a diferencia de los hombres. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y que nada más creo que es importante también tener mucho cuidado en la investigación y cómo se interpretan los datos, porque en efecto, si leemos esto que nos dice la doctora, pues pensaríamos entonces que la mujer es responsable de esos factores de riesgo, y no. Creo que eso es algo que también debemos de corregir cuando leemos las investigaciones y los datos, que es más bien porque hay un padre ausente, ¿no? Y eso, pues por esa razón no hay esa bidireccionalidad o direccionalidad a esas situaciones, que es algo que también en ocasiones se escucha, ¿no? Como la madre responsable de, por ejemplo, que el hijo consuma alcohol, y eso pues son cuestiones también de sesgos que debemos de ir eliminando, ¿no? Entonces creo que hay otra pregunta. Hay dos. Buenos días. Sí, de hecho, Sí. Bueno, iba más relacionado justo a la parte de los trabajos que se han realizado, por ejemplo, como la doctora había mencionado en preprimaria. Se conocen estudios o trabajos, ¿no?, que se han relacionado con la crianza, por ejemplo, ¿no?, cuando los niños no obedecen, cuando tienen problemas incluso de aprendizaje, etcétera, o en este caso, bueno, trabajos que se realizan sobre todo priorizando la explicación de la igualdad de derechos, ¿no?, como en este caso.
Pero justo este tema del consumo a la violencia, es decir, estos dos temas se han tocado en algún momento, como a lo mejor de crianza o de escuela para padres o lo que sea, se tocan estos temas de prevención del consumo de sustancias. ¿Hay alguna evidencia en el sentido de, hay trabajos actuales o ustedes han realizado algún trabajo que tenga que ver justamente con esta combinación? Nosotros, cuando les hablaba que trabajamos a nivel, en algunas preprimaria, es más en prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo que se ha visto es mucho la violencia sexual, el abuso sexual infantil. Entonces nuestras actividades de prevención es en relación a ese tema en particular. Me parece muy importante lo que estás mencionando y que también tendría que darse a esos niveles. Por ejemplo, nosotros lo que estuvimos haciendo un análisis, no nada más en la Secretaría de la Mujer, sino ya de tiempo, es que también las actividades que se tienen que hacer para niños de preprimaria, ¿no?, en prevención de la violencia, tienen que ser muy objetivas, muy concretas, porque los niños y niñas no van a tener tu atención por más de 40 minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es actividades muy lúdicas, específicas, o sea, no tanto en la teoría, nada, es en concreto qué es lo que necesitamos que vayan introyectando para que se puedan, por lo menos, ya así de entrada, informar a la persona más cercana y en que tengan confianza cuando alguien nos está agrediendo, ¿no? Porque también no podríamos decir cómo lo previenen ellos. Cuando es un adulto quien está, por ejemplo, en abuso, quien está abusando de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo previenes? ¿No? Hay que ir dando elementos muy claros y muy concretos y enseñándoles primero a diferenciar qué es un abuso sexual y qué son juegos, caricias, como luego se los manejan los agresores, ¿no? Entonces es una parte muy específica. Yo creo que en el alcohol también tendría que haber algo. Nosotras no trabajamos directamente el tema del alcohol, para eso nos relacionamos con las áreas o las organizaciones que lo trabajan y lo ponemos a hacer de manera conjunta. Gracias. Bueno, yo no trabajo con menores, pero en los grupos internacionales que he estado, en los países que son exitosos en la prevención del consumo de alcohol, como son Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda, es muy interesante el modelo de educación que ellos tienen. Por ejemplo, los 3 primeros años en que los niños van a la escuela no les enseñan nada teórico, nada, pero tienen muchísimas clases de civismo, de comunidad, de juego en equipo, de respeto del cuerpo, de para qué es el cuerpo, de para qué es la vida, del respeto a las diferencias. Se tardan 3 años, que se la pasan aparentemente no haciendo nada, pero están jugando, respetando, teniendo clases de civismo cotidianamente, de limpiar el salón de clases, de limpiar. Las escuelas son como los japoneses, no los han visto, que van a los estadios y no dejan un papel tirado. En Japón no hay botes de basura porque la basura es tu basura, entonces tú te la llevas a tu casa y la tiras, pero eso se los enseñan desde que están niños, ¿no? Entonces, en todos estos países que son, no es que no beban en Noruega y Suecia y todos estos lugares, yo no que beben, pero son países en que no tienen los niveles de violencia asociadas al consumo de alcohol como nosotros, porque hay una base de educación muy temprana que tiene que ver con esto, con el valor de la vida, el respeto de tu cuerpo, el valor del compañero, el valor de trabajar en equipo, el valor de la naturaleza. Pues, esos lugares tienen unas calles lindísimas y unos parques maravillosos, o sea, los niños se van solos en bicicleta y digo, qué maravilla que podríamos vivir sin tanta violencia en nuestro país. Y yo creo
que cuando, como dice la colega, no les puedes estar dando clases teóricas a los niños, pero sí les puedes enseñar cómo se convive en comunidad, cómo te respetas y respetas al otro. Y eso yo creo que es lo que previene que te metas en conductas nocivas. Siempre habrá alguno que tenga alguna problemática, pero no son las cantidades ni los números que tenemos aquí. Eso es un comentario. Creo que nada más igual para complementar, creo que tu pregunta es muy importante en cuanto a esta situación de trabajar con preescolares, ¿no? La evidencia que nos dice, mejor hacer intervenciones en edades tempranas, pero justo es, ¿y qué hacemos en esas intervenciones? ¿No? Hay unos datos bien interesantes que nos hablan de cómo los niños desde los 2 años empiezan a crear cogniciones sobre el consumo de alcohol, ¿no? Y esas cogniciones se crean a partir de, bueno, ¿qué veo en mi entorno? ¿No? Veo que la cerveza es vista como algo positivo, que desestresa, que al contrario pone feliz, entre otras cuestiones, ¿no? Pero en cuanto a lo que hay, ¿no? Creo que justo es trabajar tanto con papás como mamás, ¿no? Muchos papás me dicen, oye, ¿y qué mensaje le puedo dar a mi hijo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar hablando, ¿no? Entonces, tenemos todo un reto en la construcción de este tipo de intervenciones, en ver qué es lo que podemos abordar en estas intervenciones y de manera específica con hijos. Por ejemplo, ahorita un área de oportunidad que yo también he estado trabajando es justo trabajar con hijos que tienen mamás o papás bebedores, ¿no? Y es qué trabajo con ellos, ¿no? Desde esa psicoeducación a través de diversas formas de enseñarles y también estrategias de afrontamiento ante el estrés que provoca vivir con un papá o una mamá bebedora. Pero no me quedo nada más a nivel de los niños, ¿no? Sino que también tengo que trabajar con esos papás que son, ahora sí, los cuidadores y responsables de esos niños en preescolar, por así llamar. Creo que nos da oportunidad de una última pregunta. Sí, gracias. Y justo un poco va a la pregunta anterior y que respondías de estas como campañas o acciones que está haciendo pues, la industria del alcohol para el caso de los ginecólogos, ¿no? Por ejemplo, y un poco ligada a otra pregunta que hacía de qué podemos hacer ahorita. Y viéndolo desde la perspectiva de política pública, ¿no deberíamos estar entonces impulsando regulaciones para que estas cosas no sucedan? O sea, ¿cómo podríamos impulsar desde espacios como esas regulaciones o políticas públicas para que esto justo no esté sucediendo? Porque como bien nos mencionas, se empieza a crear esta como psicología para incentivar el consumo, cosa que es totalmente errónea. Siguiendo los ejemplos que se tomaron para prohibir el consumo de tabaco, por ejemplo, la industria del tabaco empezó a promover el consumo en las mujeres, porque el consumo de los hombres ya estaba cautivo, entonces hacían cigarritos de colores, cigarritos variados, que light, que si con un filtro, que si no sé qué, no sé cuánto, pero gracias a grupos sociales como el que tiene mi colega aquí sentado, que han promovido la cero tolerancia para este tipo de cosas, que les ha costado sangre, sudor y lágrimas, han logrado que se prohíba el fumar en restaurantes, en espacios públicos, etcétera, en lugares cerrados, etcétera. Yo creo que la regulación en alcohol también tiene que pasar por eso, pero como hay mucho dinero de por medio, es como dicen los americanos, follow the money, o sea, sí hay mucho, pero mucho dinero para la publicidad de este tipo de cosas. Pelearse con la industria de alcohol, pues no le conviene al país tampoco, pero desde mi muy particular punto de vista es que el gobierno sí se tiene que sentar a decirle, no puedes seguir haciendo esas prácticas que dañan. Y en muchos países europeos sobre todo, los impuestos que paga la industria de alcohol son altísimos y las bebidas son carísimas, porque si yo no tengo dinero para comprar, a lo mejor no dejo de consumir, pero voy a consumir menos. Y si te cierran los espacios como se los cerraron a los fumadores, de que ya antes podías fumar en
pues en los aviones se fumaban. Fumaban en cualquier restaurante, en los aviones, hasta en el trabajo, cuando llegué al instituto se podía fumar. Ahora no se puede fumar en ninguna cuestión pública. Entonces, yo sí creo que la sociedad civil, no solamente el gobierno, tiene que impulsar este tipo de cosas, porque los más perjudicados pues, somos los ciudadanos de a pie. La industria va a seguir sacando productos, estrategias publicitarias, en marketing. El Estado recibe sus dineros, que también es legítimo si son legales, pero como ciudadanos tenemos que decir, bueno, ya basta, no nos queremos morir de alcohol, no nos queremos morir de violencia social del alcohol, y en eso creo que a todos nos falta un poco lo que a los europeos les sobra, de que toman una decisión que no les gusta y todos los ciudadanos salen a la calle a protestar, pero protestan por todo y a todas horas. Y nosotros somos como ciudadanos bastante apáticos, ya se nos está quitando. Pero sí, yo creo que los jóvenes sobre todo deberían de participar activamente en sus oportunidades y en su bienestar. Y el bienestar no atraviesa por andar consumiendo alcohol. Sí, el Estado tiene muchas cosas que hacer, pues sí, pero la sociedad civil también puede organizarse y decir, ya no queremos. Esa es una opinión personal, no institucional. Bueno, creo que algo bien importante es que la forma de comunicarnos ha evolucionado y las leyes deben de evolucionar a la par. ¿A qué me refiero? A que en cuanto a los medios de comunicación de televisión, sí hay una regulación sobre el contenido, pero por ejemplo en Instagram, en Facebook, ¿no? Todavía no hay como tal una regulación sobre qué sí puedes publicar o no. ¿Qué sucede en cuanto a la revisión de contenidos? Sí pasa por una revisión de los propietarios, digamos, de Instagram o de Facebook, ¿no? Como tal, pero todavía no hay como una ley que pueda alcanzar a las redes sociales. Entonces creo que en eso todavía hay como mucho trabajo que hacer al respecto, y creo que algo que podemos estar haciendo es generar contrapeso, ¿no? Es decir, utilizar esos medios de comunicación, redes sociales, para también poder generar nosotros esos mensajes que pueden ayudar a la población, porque son también consumidores, tenemos muchos consumidores de contenido, entonces podemos aprovechar esas redes sociales para generar esos mensajes y empezar, digamos, como a generar ese contrapeso, ese balance. Y la otra es que desde nuestras áreas, pues también ayudar a esas personas que están mandando estos mensajes, comunicadores, a que puedan ellos tener una forma más amable de mandar ese mensaje, porque el mensaje que están dando puede impactar en la toma de decisiones de mujeres, de niños, de todas las edades, ¿no? Entonces creo que tenemos mucha chamba en ese sentido. Bueno, pues por el tiempo, pues agradecerles de verdad, doctora Claudia, doctora Marta, doctora Raquel. Me parece que es muy importante y nos queda claro que desde las diferentes perspectivas podemos abonar. Ya tienen el dato de Lunas para cualquier situación de violencia. Como saben, en la facultad y en la UNAM tenemos el protocolo para las violencias por razones de género, las personas orientadoras comunitarias, la coordinación de igualdad y género, en donde también todos en la comunidad se pueden unir, y por supuesto la investigación a través también de los institutos, el Instituto Nacional de Psiquiatría, y que también tiene una clínica de atención a la violencia. También tiene una clínica de atención a la violencia de género, y creo que es importante también conocer como todos estos enlaces a través de la investigación, de la atención de la sociedad civil, como decían hace un momento, que impacten estas políticas, no solo de alcohol, sino también de estas cuestiones de violencia y todo lo que permea en las violencias estructurales. Entonces yo agradecerles mucho, le voy a ceder la palabra al maestro Arturo para que dé cierre a estos conversatorios, y agradecerles a todos y a todas y a todos que nos acompañaron a través de estos 3 conversatorios, también vía remota. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ale. Muchísimas gracias a las especialistas, doctora Marta, maestra Claudia, doctora Raquel, querida maestra Alejandra. No nos queda más que agradecer a la Facultad de Psicología de la UNAM la hospitalidad. Cerramos hoy este ciclo de conversatorios, de diálogos sobre alcohol.
con un tema fundamental, ya rumbo además hacia el Día de la Mujer, y creo que para nosotros, para la sociedad civil, y retomando lo que decía al final la doctora Marta Romero, sí, hay que hacer contrapesos, y la sociedad civil, la red de acción sobre alcohol, eso es lo que busca. Justamente estamos empezando una serie de organizaciones de la sociedad civil, en este caso en principio el Poder del Consumidor y Salud Justa. Estamos empezando a generar, a invitar a más organizaciones de la sociedad civil a sumarse a esta red para generar ese contrapeso que urge. Queremos, como se dice coloquialmente, sonar la alarma, hablar de la normalización del consumo de alcohol y la normalización de las consecuencias que tiene el consumo de alcohol, que eso es, me parece, ha quedado el día de hoy de manifiesto muy claro y de manera preocupante para que verdaderamente tomemos acción. Entonces, no nos queda más que agradecer. Seguiremos organizando este tipo de ciclos en otras instancias. Queremos acercarnos y a la vez de sonar la alarma, hacer llegar a las autoridades esta información. Queremos, a través de la voz de los especialistas, caracterizar este fenómeno y seguiremos trabajando en pro de la salud de la población en México. Muchas gracias a todas, a todos, a todes, a los compañeros estudiantes que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, a quienes nos han seguido a través de la comunicación digital en nuestras redes, en las redes de la facultad, y pues esperamos vernos pronto continuando con estos valiosos temas en pro de la salud. Muchas gracias y excelente tarde a todos.